Estamos también atentos a la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. Escuchemos al Premier Zavala. Los primeros miércoles de cada mes. Segundo, hemos revisado también el plan de rehabilitación a 90 días, que estamos trabajando, ya vamos en 30 días. Tercero, hemos aprobado un decreto supremo para incluir al Ministerio de Defensa en el plan multisectorial ante heladas y friaje del 2017. Sobre el primer punto, que tiene que ver con la visita del gobernador regional de Huánuco, informarles que recibimos a Rubén Alba Ochoa, quien nos ha presentado un informe detallado del plan de inversiones que tiene que ver con conectividad, que tiene que ver con desarrollo de turismo, que piensa desarrollar en los próximos años en Huánuco. Asimismo, revisamos con él lo que es el plan de reducción de desnutrición y anemia. Como he señalado en otras oportunidades, estas visitas de los gobernadores es importante, pues nos permite articular y coordinar trabajos con los diferentes gobiernos regionales. Quiero aprovechar esta oportunidad también para mencionarles que el próximo lunes y martes estaremos teniendo la cuarta sesión del GORE Ejecutivo. Esta es una iniciativa que se enmarca dentro del objetivo del gobierno del presidente Kuczynski de acercarse más a las regiones y trabajar coordinadamente con las regiones y con los gobiernos locales en beneficio de todos los ciudadanos. Un segundo tema que discutimos en el Consejo tiene que ver con el plan de rehabilitación a 90 días. Como ustedes saben, ya hace algunas semanas iniciamos este plan de rehabilitación. Este plan de rehabilitación tiene 5 grandes componentes. Uno primero que tiene que ver con vivienda. Y aquí revisamos la situación de los diferentes albergues. Como ustedes saben, hace algunas semanas teníamos más de 180 albergues. Hoy día los albergues son 37 a nivel nacional, focalizados especialmente en Piura. Se revisó la situación de los albergues y cómo podemos seguir apoyando el trabajo de gobernadores y alcaldes para la mejor administración de estos albergues. También revisamos el plan de implementación de las unidades de vivienda temporal. Como ustedes saben, tenemos el plan de adquirir 13.000, ya están en camino varias de esas viviendas a las diferentes zonas afectadas. Esperamos que las primeras lleguen a Piura esta semana y trabajaremos en su instalación y esperamos el jueves 11, la próxima semana, ya poder entregar las primeras unidades de vivienda temporal en Piura y ahí empezará el despliegue al resto de regiones. Un segundo tema del plan de rehabilitación tiene que ver con salud. Hemos recibido el informe de la ministra de Salud sobre el plan de fumigación. Este fin de semana, al igual que se hizo la semana pasada, se continuará con el plan de fumigación en las diferentes viviendas de Piura y locales. Lo que sí pedimos a la población es su cooperación para realmente poder hacer la fumigación a nivel de todas las viviendas afectadas. Un tercer componente del plan de rehabilitación tiene que ver con la educación. Quiero informarles que hoy día la ministra de Educación nos informó que el número de alumnos sin poder acceder a educación ha bajado de 20.000 a 3.000 y además se ha comprometido a que en las próximas 2 semanas estos 3.000 estudiantes ya podrán reiniciar la asistencia al colegio. Algo importante, también hemos logrado instalar ya escuelas temporales justamente en estos albergues en Piura. Un cuarto componente del tema de rehabilitación tiene que ver con trabajo temporal. Hemos visto cómo va funcionando el trabajo temporal a nivel del Ministerio de Trabajo y hoy día en el Consejo de Ministros se aprobó ampliar los recursos para este programa de trabajo temporal de emergencia y así dar un apoyo económico, especialmente a aquellas zonas afectadas por el fenómeno del Niño costero. Finalmente, el quinto componente que tiene que ver con la rehabilitación de vías. Hemos revisado el cronograma, estamos comprometidos a que durante este mes estén reparadas en términos de rehabilitación las vías de todo el norte del Perú. No significa
que tengamos una transitabilidad perfecta, pero sí una transitabilidad que ayude, por ejemplo, al comercio de productos y a que las personas se puedan comunicar. El día de mañana el ministro de Transporte, Martín Vizcarra, estará en Chiclayo inaugurando un puente y también tenemos otros puentes que se instalarán en Piura la próxima semana. Entonces, el plan de rehabilitación va avanzando adecuadamente. También le digo que hoy día revisamos en el Consejo de Ministros lo que es ya la implementación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Les informo que la próxima semana, el lunes, tendremos la primera sesión del directorio de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. En esta también hemos invitado a los gobiernos, vamos a invitar a los gobernadores de las zonas del norte para que nos acompañen en esta primera sesión. Le hemos pedido a todos los sectores que ya inicien el trabajo de recolección e información y que presenten la lista de proyectos priorizados para la próxima semana, e igual estamos haciendo para los gobiernos regionales y locales. Entendamos que dentro de la ley establecimos un procedimiento corto, transitorio, para obras que ya se pueden ir avanzando, sin perjuicio de que en 90 días tenemos que presentar el plan de la reconstrucción completo. Tercer punto, plan ante las heladas y el friaje. Como ustedes saben, el 21 de febrero del año en curso se publicó el plan multisectorial ante heladas y friaje del 2017. Hoy revisamos el estatus del plan. Este plan, como ustedes saben, va a tener impacto en 241 distritos, 71 provincias y 16 departamentos del país. Lo que queremos es anticiparnos, es decir, sensibilizar a la población y tomar las acciones necesarias a través del Estado para asegurar que mitigamos los impactos negativos por las heladas. El presidente de la República, con algunos ministros, está viajando el día de hoy justamente a Cusco, donde se va a lanzar el plan contra friajes y heladas. Y asimismo mencionar que el presidente también estará el día de mañana en Apurímac, donde vamos a tener una reunión con los gobernadores de Apurímac y otras 4 regiones. Eso es lo que les tenía que informar. También quiero aprovechar la presencia del canciller y pedirle que nos informe sobre la posición del Perú sobre la situación de Venezuela. Canciller. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes. Yo seré muy breve. En realidad, ustedes saben perfectamente bien que la situación en Venezuela se agudiza, hay una polarización incesante y preocupante para los países de la región que son hermanos y de alguna manera siguen de cerca la evolución de la crisis política y humanitaria en ese país. Antes de ayer hubo una reunión de CELAC, que es un organismo sui generis creado hará unos 7 años atrás, en la cual el presidente de Venezuela le pidió al presidente de El Salvador que tratara el tema de Venezuela, pero desde la óptica del injerencismo y del golpe que se estaba gestando mediante un grupo de países, incluyendo al Perú. Como comprenderán, esa terminología y la oportunidad de esa reunión fue rechazada por varios países y se llevó a cabo esa reunión con la ausencia de 8 cancilleres, solamente asistieron 4 y en consecuencia, como las decisiones se toman por consenso, no hubo ninguna decisión obligatoria o vinculante o de importancia. Eso es como anécdota, pero en realidad lo que quería decirles es que entre manos tenemos todavía vigente el acuerdo de los países que votaron 19 votos para convocar una reunión de cancilleres dentro de la OEA, que de alguna manera precedió a la autoexclusión de Venezuela del sistema interamericano. Esa reunión está todavía vigente, probablemente tenga lugar en la tercera semana de este mes, porque queremos aprovechar que participen todos los países. La importancia relativa de la OEA en relación con CELAC o UNASUR, que fue el organismo que patrocinó el infructífero proceso de mediación de los expresidentes y también del Vaticano, es que la OEA tiene una serie de principios y mecanismos que son vinculantes, es decir, que son obligatorios para las partes, entre los cuales está la defensa de la democracia, como es natural. En consecuencia, se están realizando consultas entre los países que tenemos una posición similar, que son más de 9 o 10
oscila un poco. También se han tomado contacto con Canadá y Estados Unidos, y yo creo que de alguna forma la reunión de la semana, no sabemos si es el 21 o el 22 de mayo, de los cancilleres va a fijar una posición y posiblemente un mecanismo que cambie la situación. Lo grave es que en el ínterim, como ustedes saben, el presidente Maduro ha anunciado y hoy ya ha formalizado la convocatoria a una asamblea constituyente sui generis, es decir, que no es una asamblea constituyente establecida por la Constitución, dicho sea paso, que es una constitución chavista, ¿no? Es decir, que ella bajo el amparo del predecesor del presidente Maduro, y en consecuencia es una anomalía, es un cambio de reglas que todo el mundo califica, y sobre todo la oposición como arbitrario, autoritario, una especie de golpe dentro del golpe. En consecuencia, esa situación tiene un efecto práctico de llevarse a cabo, no solamente jurídico, que es que mientras esté en el proceso de realizar o concretar esa asamblea constituyente, se paralizan los procesos políticos vigentes, es decir, lo que está al amparo de la actual Constitución y las movilizaciones políticas y sociales. Así que la situación es grave, estamos en consultas intensas y espero que Venezuela se dé cuenta a nivel de su gobierno de que tiene que enfocar la situación, si se puede, desde un enfoque de transición, pero sobre todo atendiendo la crisis humanitaria. Gracias. Empezamos con las preguntas. Jesús Guerra de Willax. Buenas tardes, señor ministro. ¿Qué tal? Es muy importante todos los anuncios que usted ha dado en la conferencia, pero me gustaría saber también, retomando las palabras del presidente Kuczynski en la mañana, que en la sesión de este consejo iban a tener un informe de lo que está sucediendo con los seguimientos que dice el ministro Nieto está sufriendo. Incluso también usted dijo que era un tema importante que tenía que verse. Nos gustaría saber si hay responsables del hecho, qué investigaciones se van a hacer, etcétera. Bueno, les cuento. El ministro Nieto dio cuenta de la información que hizo pública la semana pasada. El ministro Nieto se ha comprometido en continuar con las investigaciones pertinentes y darnos los resultados de la misma en el más breve plazo. En el momento que corresponda, cuando tengamos el resultado de las investigaciones, él mismo la comunicará, y así como cualquier información que siga encontrando. Sí hay que mencionar, porque he visto diversas comunicaciones, a lo que se está refiriendo, se asocia este tipo de prácticas es a agencias privadas. No estamos hablando de instituciones o agencias del Estado. Giovanna Castañeda. Primer ministro, buenas tardes. Usted menciona que se ha conversado en el Consejo de Ministros el tema del ministro Nieto. Quería saber si es que él presentó alguna prueba ya o algún hecho mayor, y si ustedes están pensando que acciones tomadas de la PCM. Y por último, sobre la señora Ferruso, tenemos entendido que tiene un proceso administrativo disciplinario. Queremos saber cuánto va a demorar en resolverse. Sobre este tema, como les mencioné, el ministro Nieto presentó un informe que además tiene que ser profundizado, y él se ha comprometido en seguir con las investigaciones y en su momento daremos informaciones al respecto. Sobre la señora Ferruso, como usted bien menciona, tiene un procedimiento administrativo. El ministro Nieto tomará las decisiones sobre ese caso y las informará oportunamente. Bien, buenas tardes, ¿cómo le va? Juan Carlos Portilla, de Latina. Para seguir en ese tema y adicionalmente un par de preguntas más que serán breves. Hubo un audio que se grabó al premier Cateriano cuando era ministro de Defensa, después el seguimiento a la secretaria general, el ministro González también fue seguido. Digamos que al parecer pues hay un gusto por seguir y grabar a los ministros de Defensa. Esto es bastante serio, ¿no? ¿Qué le parece eso? Y hay una propuesta de la Contraloría para que los vehículos del Estado usen stickers, unos distintivos, tanto en la parte posterior como en la parte delantera, para evitar el mal uso. ¿Qué va a hacer la PCM? Si va a debatir ese punto. Y una última, si me permite, ya hay una propuesta para el director de la agencia que trabajará en la reconstrucción. Muy amable, gracias.
Nuevamente, en el tema que mencionó el ministro, lo que tiene que quedar muy claro es que no es una práctica de este gobierno hacer ese tipo de investigaciones o reglaje. Lo que estamos viendo es que se trata de un caso donde agencias, parecería que son agencias privadas que han efectuado ese reglaje en el caso de defensa. Eso es lo que le hemos pedido al ministro que profundice y estoy seguro que él lo informará a la brevedad. Sobre el tema de stickers, hoy día ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional, existe además un reglamento que tiene que ver con el uso de los vehículos oficiales. Lo que vamos a hacer es perfeccionar ese documento y además hacerlo público para que todo el mundo conozca esta situación. Por un tema de seguridad, seguramente el tema de los stickers puede ser algo complicado, sin embargo se va a evaluar. Sobre el tema de la autoridad, sí, el presidente, bueno, yo informé hoy día y el presidente, luego las propuestas que le hice, ya decidió quién va a ser el director de la autoridad y la próxima semana lo estaremos anunciando. Jesús Molina de la Razón. Señor ministro, la respuesta no sé si nos ha dejado más tranquilo, más preocupado, en el sentido que si son agencias privadas las que tienen como blanco fácil al ministro de Defensa, el encargado de la Seguridad Nacional, ¿qué nos garantiza si en lugar de una cámara de video no es una pistola la que gatille y ponga en peligro la vida del encargado de la defensa del país? O sea, si ya se está demostrando que es blanco fácil, que se ha burlado, que una entidad privada ha burlado el sistema de seguridad, el sistema de inteligencia propio del portafolio de defensa, el sistema de contrainteligencia propio del portafolio de defensa, ¿en qué situación nos encontramos? Uno. Y la segunda es, con el tema de reconstrucción, el Ejecutivo dio unos decretos legislativos para la amnistía tributaria, ¿no? Hay personas naturales y jurídicas que no se pueden acoger. El espíritu de la norma era que incluirlos a todos en la formalidad, ¿no? Pero hay personas naturales y jurídicas que no pueden acceder porque están incluidos aparentemente dentro de las causales dolosas, simplemente porque anteriormente se cogieron a un fraccionamiento, quisieron pagar, pero la situación no les fue bien y no pudieron pagarla. Entonces, ahora que se han querido acoger nuevamente para formalizarse, porque dicen que vienen de un procedimiento especial, no pueden acogerse al sistema, al beneficio que ha dado el Ejecutivo y no pueden formalizarse. Quería saber cómo queda, si se puede modificar esa situación, va a quedar así. A ver, sobre el primer tema, lo que estoy mencionando es que hoy día el ministro Nieto, y para evitar confusiones que hemos visto en la prensa, no tenemos indicios que sean agencias del Estado que efectúen ningún reglaje, porque además esa no es práctica de nuestro gobierno, uno. Dos, justamente haber identificado el caso de la secretaria general Ferruso, es que el ministro de Defensa está realizando las investigaciones del caso y ha hecho un primer informe y se ha comprometido a seguir profundizando ese tipo de informes para asegurar tanto la seguridad de los funcionarios como la de para asegurar la seguridad y tranquilidad de los funcionarios. Y es justamente ahí donde le hemos pedido que profundice en las investigaciones y dé cuenta al Consejo de Ministros y también al público en general. Sobre el segundo tema, el fraccionamiento tributario es un beneficio especialmente dirigido a micro y pequeños empresarios. Es decir, no están todos, los grandes no están ahí, pues esto es un beneficio para ellos. Ahora, hay ciertos requisitos para acogerse. Por ejemplo, si la deuda que tú quieres acoger ya fue fruto de un fraccionamiento anterior, no se puede permitir que se vuelva, es decir, una deuda no puede tener doble fraccionamiento o doble beneficio. Creo que es eso lo que te refieres. Eso no se permite, no se ha permitido antes y no es una práctica común. Es decir, hay un solo beneficio para el tema del fraccionamiento. Iván Atilano, de Perú 21. Buenas tardes, ministros. Premier, dos consultas. La primera,
Cuando ustedes le consultaron esta denuncia del ministro Nieto sobre este reglaje y seguimiento, usted señaló precisamente que lo iban a conversar en Consejo de Ministros. Entonces, yo quiero saber, ¿el ministro Nieto ya lo había comentado antes o cuando luego de decirlo a la prensa usted no tenía idea de que el ministro estaba teniendo ese seguimiento? Y segundo, en su momento, este gobierno creó un grupo de trabajo para revisar los ascensos y bajas de los militares en el gobierno pasado. No, este grupo estuvo conformado por Enrique Bernales, entre otras personas. Bueno, este grupo le ha mandado a usted una carta que hemos tenido acceso nosotros, en que le hace ver su malestar por la renuncia a la que fue forzada el almirante Jaime Navach, que ocupaba un alto cargo en el Instituto Nacional de Defensa. Él era coordinador del COEN, según tengo entendido. Y la carta señala que este hecho, o sea, su renuncia, se debió a la exigencia perentoria del ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, al jefe del INDECI para que forzara la renuncia del almirante Navach sin referencia de causa ni razón alguna. Entonces yo quería saber si usted tenía conocimiento de esto, ¿cuál es su opinión? A ver, sobre el primer tema, el ministro Nieto sí me había informado sobre el tema puntual de la Secretaría General en días pasados. Uno. Dos, sobre el tema del INDECI, nosotros hemos trabajado con el equipo dirigencial del INDECI en los últimos meses. Creemos que se ha hecho un trabajo interesante en lo que fue la atención del fenómeno del niño costero. También es cierto que vamos a hacer ciertos cambios en INDECI que buscan, digamos, el perfeccionamiento de la institución, el mejoramiento de la institución. Entonces, van a haber algunos cambios que se van a dar. Eso es un proceso natural dentro del concepto, digamos, de reforzar una institución. Señores periodistas, de la carta particular no tengo conocimiento, la voy a revisar. Señores periodistas, la conferencia ha concluido. Agradecemos a todos por su participación. Buenas tardes. Entonces, la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros. ¿Se le hace una consulta adicional, ministro? No hay ningún tipo de conflicto, ni yo con el ministro Nieto, ni Nieto con Basombrío. La verdad, nosotros trabajamos en equipos enfocados a dar resultados y en beneficio de la ciudadanía. Así que a veces no hay que creer tanto lo que se lee en los medios. Bien, culmina entonces ya de forma definitiva esta conferencia tras la sesión del Consejo de Ministros. Retornamos con ustedes, estudios. Hasta aquí esta transmisión oficial. Gracias por habernos acompañado. Continúe con nuestra programación habitual a través de TV Perú. Nosotros nos vamos para el 7.3 Noticias, señal informativa, a continuar ampliando la información. Buenas tardes.